publicaron. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, les aviso que vamos a dar ingreso al resto de los participantes, digo porque esta charla es muy amena, pero ya Muy tenemos que bien. dejar entrar a todos.
Federal de Derechos Humanos, Horacio Pietragala quien les habla, Horacio Pietragala Corti. Hoy con una mesa de apertura de este encuentro federal que para nosotros es, bueno, de suma importancia, gente que quiero mucho, grandes compañeros y compañeras, que nos van a dar la apertura de este encuentro federal. Con nosotros va a estar Naila Bosch, que la más joven de esta mesa, la compañera que es la verdad que una persona que admiro mucho por su juventud, su valentía y su entrega en la militancia en materia de derechos humanos, lindo homenaje que le hace a sus abuelos y a su padre. Y hoy es subsecretaria de la provincia de Chaco. Ella va a dar la apertura con un saludo de todos los secretarios y secretarias de Derechos Humanos de la provincia que conformamos el encuentro federal en contraposición a lo que fue el Consejo Federal del neoliberalismo, ¿no? De derechos humanos. En ese momento no se podía articular políticas, nosotros empezamos a construir un encuentro federal en materia de derechos humanos. Nos acompaña Jorge Aleman desde España, una persona que quiero también y admiro mucho. También nos acompaña Raúl Zaffaroni, siempre nos acompañó en los encuentros federales. La verdad que, bueno, pocas personas tan coherentes con su vida, con su profesión bueno, y con su militancia también. Y una compañera que, bueno, cómo no creerla, que es Dora Barranco, que también va a estar en esta mesa. Barrancos, perdón, siempre me como la S. Pero que sabemos que, bueno, es una gran militante de siempre y con tanta impronta en estos momentos. Pido la disculpa de Estela Carlotto. Estela, digo, no maneja el Zoom ella personalmente, tiene que ir alguien a la casa, va una nieta. Nos grabó un video que no sé si va a estar listo para el cierre o antes del cierre de esta mesa, porque, bueno, no pudimos articular la persona que vaya a la casa, le abre al Zoom. Bueno, tuvimos conflictos técnicos. Así que empieza Naila dando este pequeño saludo en nombre de todos los secretarios de Derechos Humanos. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, gracias Horacio, gracias también a Agustín y Tofino, la verdad que siempre estamos en diálogo permanente con Horacio, con Agustín y con las subsecretarias también de Nación, así que agradezco muchísimo tanto esta ocasión como en general. Ellos han estado organizando el Encuentro Federal de Derechos Humanos. Gracias también a todos y cada una de las personas que se encuentran en los diferentes rincones del país. También, obviamente, quería saludar a quienes me honra acompañar en esta apertura: Jorge Aleman, Dora Barrancos, Eugenio Zaffaroni, también Estela. Hoy aquí me encuentro acercando la voz de los diferentes secretarios y secretarias del país. Me gustaría hacer una mención especial a cada uno de ellos, ya que son personas fundamentales en la construcción de este espacio y muchas de ellas han estado en su génesis. Así que quisiera saludarlos afectuosamente con un abrazo, mencionarlos a cada uno. Ellos son Delfor Pocho Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja; Erika Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán; Hernán Velardes Vaca, director provincial de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca; Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz; Matías Moreno, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Lucila Pujol, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe; Juan Pablo Fase, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa; Clarisa Boto, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de San Juan; Carlos Goya, director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la provincia de San Juan; Pedro Acosta, director de Promoción de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja; Abigail Estrada, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Quería decir que nos honra profundamente decir que este es un encuentro verdaderamente federal, diverso e intergeneracional. Nos acompañan compañeros y compañeras desde las tierras más cálidas del norte hasta las más frías del sur. Además, me parecía importante resaltar que este encuentro, como decía Horacio, nació hace 4 años, un espacio de lucha colectiva y de resistencia al macrismo, surgió ante un Estado que puso en práctica los discursos del odio, el negacionismo, la estigmatización de los organismos y sobre todo en las políticas de derechos humanos. Me parece que es clave resaltar que no solo lo hizo en lo discursivo, poniendo en duda nuestros 30.000, sino que también en todas y cada una de las políticas de ajuste y de recortes de derechos para todos, especialmente para los más vulnerados. Si esta política neoliberal afectó tanto a la capital federal como a la provincia de Buenos Aires, lo hizo en igual o mayor medida a nuestras provincias, a las provincias del interior, donde las consecuencias son siempre más duras y caen sobre los que menos tienen. Por ello que este encuentro recupera, tanto a partir de su génesis durante el macrismo, como a partir de quienes hoy lo conformamos, una necesidad impostergable de poner al federalismo en primera plana. Me parecía importante resaltar también que más allá de lo que muchas veces se pretende instalar, nuestro espíritu es verdaderamente democrático. Hemos nacido defendiendo a la patria con el legado de los 30.000 y continuamos en la misma senda. Personalmente, voy a traerlo a colación porque me parece necesario. Me crié entre scratches en los 90 durante la defensa y la lucha por los juicios, junto a mi padre que luchaba a los compañeros para poder impulsarlos, y finalmente los juicios llegaron y confirmamos que ese es el camino de la resistencia, es el camino de la lucha y es el camino de la justicia. Además, me veo la necesidad de recalcar, obviamente, que no miramos por otro lado, que sabemos que las vulneraciones a los derechos humanos continúan, sabemos que la violencia institucional existe, pero también sabemos que para poder combatirla, tanto en Argentina como en el mundo, es necesario trabajar en conjunto, trabajar unidos y trabajar con toda la sociedad y con todos los espacios. Yo quisiera terminar sin mencionar que la generación de la que soy parte, la generación de las nietas, si este nombre nos permiten las abuelas, y lo llevamos orgullosamente, está completamente atravesada por los feminismos. Ya no es una elección para nosotras, es algo que nos atraviesa, nos constituye, nos libera, y sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de géneros y sin políticas feministas. Creemos que son dos caras de una misma moneda. Para concluir, quería resaltar, y recuperando y volviendo a hablar de este encuentro y de la importancia, que supimos ser resistencia cuando nos tocó, pero también sabemos ser gestión y sabemos ser transformación. Por eso vamos a fortalecer las políticas de derechos humanos entre todos, con un espíritu transversal, con un espíritu integral y profundamente federal, con una mirada de consolidar una agenda política de derechos humanos para la emancipación y la transformación. Por último, nuevamente, agradezco por permitirme este espacio, honrada de participar junto a ustedes, y saludo a los secretarios y secretarias de las diferentes provincias, y obviamente a todos los que se sumaron al encuentro desde los diferentes rincones del país. Muchas gracias. Gracias, Naila. Bueno, la verdad que quiero decirles que yo la verdad que admiro a Naila de verdad porque es una compañera joven, mujer, en una provincia como el Chaco, digo, provincia del norte, y la verdad que, nada, uno ve a personas como Naila, militantes como Naila, y sabe que la grieta va a seguir siempre, si hay que llamarla de alguna manera, ¿no? Porque, digo, siempre va a estar la disputa contra el poder real, porque hay relevamiento y Naila refleja eso. Quiero decir en el comienzo de este encuentro federal que hoy, bueno, tenemos la triste noticia de dos pérdidas muy importantes para la historia política y de derechos humanos de nuestro país. Una en la madrugada, las dos, perdón, en la madrugada de ayer, hoy, que son Pino Solanas, que sabemos que, bueno, nos ha dejado en marco de este virus que atraviesa toda la humanidad, y también Víctor Basterra, sobreviviente de la eczema,
que tuvo un rol fundamental en la reparación de políticas de memoria, verdad y justicia, con una valentía muy grande y que nos dejó también por una enfermedad, por un cuadro complejo que venía llevando adelante. Así que todo el abrazo a la familia, a los amigos, a los compañeros, todo el respeto, y hoy el encuentro, el cuarto encuentro federal se hace en homenaje de ellos. Bueno, para dar la apertura a este encuentro, voy a ceder la palabra a Raúl Zaffaroni, para que tenemos el honor de escuchar las palabras de Raúl en esta apertura del primer encuentro federal, perdón, del cuarto encuentro federal de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, ¿cuántos minutos dispongo, más o menos, racionalmente? Detalle. No, con 15 minutos cada uno me parece que vamos a andar Perfecto, perfecto. Bueno, 12 minutos. bueno, magnífico. Muchísimas gracias, ante todo, por la invitación. Horacio, comenzaste a hablar. Sumo al homenaje a los dos compañeros, dos pérdidas verdaderamente lamentables. Con Pino compartimos hace años la convención del 94, entre otras cosas. Bueno, les quería plantear en la apertura algo referido muy concretamente a la violencia institucional. Estamos pasando una situación de emergencia que incide en el plano económico, necesariamente. Toda emergencia en el plano económico, no somos una excepción en el mundo. Hay determinadas regularidades de fenómenos sociales que se reiteran. Hay algunos fenómenos sociales que tienen características regulares, que son como las leyes de la física, ¿no? Las cosas se caen para abajo sin que Newton la explicara, ¿no? Se cayeron siempre. La experiencia mundial nos indica que en toda crisis económica, en toda recesión, en toda regresión en el Producto Bruto, en la distribución, etcétera, lamentablemente aumentan los delitos contra la propiedad. No vamos a hacer una excepción en esto. Es algo para lo cual tenemos que estar preparados. Pero tenemos que estar preparados políticamente. Ese es el grave problema. Somos conscientes que los derechos humanos en este momento funcionan a contramano del neoliberalismo. Hoy no hay otro discurso antiderechos humanos que el discurso neoliberal. Los restantes serán restos de discursos pasados, del totalitarismo entreguerra, franquismo, pero fundamentalmente el integrismo, pero fundamentalmente el discurso antiderechos humanos hoy es el discurso neoliberal, y detrás de eso lo que está es el poder corporativo de esta economía financiarizada, que va a aprovechar esta circunstancia, naturalmente. Cualquier cosa que hagamos para contener cualquier violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes, va a ser explotada electoralmente. Hablar de garantías en un momento en que la gente se siente victimizada es piantavotos. Y ceder a eso nos saca verdaderamente de lo que es la línea de derechos humanos. Vamos a chocar con eso. O juntamos votos o tratamos de no perder votos. Pero esto, cuando lo vemos en perspectiva y tomando la experiencia de otros países, donde la cuestión es mucho más grave que en el nuestro, nos damos cuenta de que a eso se debe que incluso gobiernos progresistas, y tomo el caso de Brasil, por ejemplo, donde pasaron todos los colores políticos y cada vez va acumulando más prisionizados, más prisionizados, más prisionizados. Bueno, esto tiene también un objetivo. Tenemos las cárceles de nuestra región sumamente deterioradas,
las nuestras bastante, superpobladas, es cierto. Se ha hecho poco por bajar los índices de superpoblación carcelaria, pero lo cierto es que cuando una cárcel está superpoblada, el efecto que produce la prisionización es un efecto condicionante de nuevos delitos. Es decir, de alguna manera, esa prisionización en condiciones absolutamente inhumanas, el efecto, y cuando digo condiciones inhumanas no me estoy refiriendo, cuidado, a situaciones de espacio. Cuando la cárcel es demasiado superpoblada, el orden interno lo controlan los presos a través de cierta mafia o cierta criminalidad organizada interna. Cuando se llega a ese límite, bueno, las condiciones de humillación interna, las condiciones de reducción a servidumbre que hay en el interior de la cárcel, etc., eso provoca un efecto reproductor. El efecto reproductor lo vemos en el gran número que tenemos de presos sin condena, es decir, procesados, que es un núcleo flotante. Flotante porque si entra y sale es porque son delitos contra la propiedad. Nosotros tenemos en población penal en América Latina aproximadamente un 10-15%, 20% como máximo de patibularios, homicidas, violadores, etc. El resto es delitos contra la propiedad o criminalidad de subsistencia. Se los tiene un tiempo, se los suelta, y se los suelta con un certificado de incapacidad laboral. ¿A quiénes? A los vecinos. El poder punitivo no es solo selectivo en cuanto a criminalización, también selectivo en cuanto a la victimización. Cuanto más pobres se provienen. ¿Qué hacen los pobladores de los barrios precarios? Reaccionan, se sienten agredidos. Y por ende se pliegan al discurso de mayor represión. Ese es el fenómeno. Estamos en un fenómeno de reproducción de violencia y de reproducción de delito. Por ende, esa reproducción de delito resulta funcional. Resulta funcional porque nos vuelve impotentes ante ese reclamo de mayor represión, que se traduce en autonomización policial, lo cual significa corrupción policial, formación de cajas, etc., y que se traduce en violencia y se traduce en muertos. Por otra parte, no faltan grupos radicalizados que también buscan que se produzcan muertos porque los necesitan. Y en definitiva resultan funcionales también para los sectores hegemónicos y para los medios hegemónicos. Este es el problema que vamos a tener que enfrentar. Quería hablarles con toda claridad, con toda sinceridad, explicárselos. No es un accidente que nuestras cárceles deterioradas en América Latina aumenten el número de prisionización hasta llegar a un grado tal, y les pongo el caso Brasil, insisto, porque es más notorio, hay que fijarse donde las cosas son más graves para tratar de prevenirlas. En Brasil se llega a un grado de que tienen casi 1 millón de órdenes de captura que, pese a las cárceles reducidas a campos de concentración, no los pueden cumplir, porque no hay lugar directamente. Y el Poder Judicial sigue emitiendo órdenes de captura, en un sistema penal totalmente compartimentalizado. A nadie le puede pasar por alto que esto es entrenamiento para el delito, directamente. Es condicionamiento para la reproducción de delito contra la propiedad, directamente. Es reproducción de delincuencia de subsistencia. Esto es funcional. No solo los habitantes de barrios precarios reclaman más represión, sino que mientras se pelean o se matan entre ellos, no pueden dialogar. Y esto introduce contradicciones en los barrios. Debilita el sentimiento de comunidad de los habitantes de los barrios. Y imposibilita o dificulta la organización. Y sin organización no se puede hacer resistencia.
Esto es tremendamente funcional para una sociedad pensada en 30% de incluidos y 70% de excluidos. Quien cree que a los excluidos se los va a controlar con los tanques de guerra o con los cosacos del zar, bueno, está pensando en el siglo XIX. Los tanques de guerra no sé si tienen nafta, y los cosacos del zar no existen, ni el zar tampoco. El control que se hace de la exclusión social hoy en América Latina es a través de la introducción de más contradicciones entre los excluidos y la perversa táctica de, y eso a través de esto se va logrando. Esto explica realmente tremendas contradicciones, pero nos enfrenta frente a un fenómeno político. Cómo combatir la violencia institucional sin ser estigmatizados y sin que eso se aproveche perversamente en la lucha electoral. Les dejo planteado el problema como problema de discusión, porque lo vamos a tener todos. Bueno, muchísimas Gracias, Raúl. La verdad que sí, que tenés mucha claridad y nos abrís un interrogante. Sabés que, bueno, es uno de los ejes que venimos trabajando muy fuertemente de nuestra militancia, ¿no? Ni siquiera del rol institucional, que lo venimos haciendo, pero es muy complejo en un país tan federal poder trabajar políticas, digamos, muy claras en materia de violencia institucional. Hay muchos intereses, hay policías provinciales, bueno, pero lo estamos haciendo. La verdad que en eso tenemos un gran compromiso, tanto de la militancia como de los lugares de responsabilidad, y sabemos que bueno, tenemos nuestra historia con esta problemática, años de impunidad y también, bueno, años de mirar para otro lado, ¿no? Y bueno, creo que, y lo venimos diciendo, es el momento. Si se pudo con los genocidas cuando caminaban por la calle, vamos a poder también erradicar esta problemática. Y me canso de decirlo, pero no podemos seguir señalizando comisaría nada más por lo que pasó en los 70 y capaz que a la noche en esa comisaría se tortura a un pibe o una piba, ¿no? Así que el compromiso para erradicar esta problemática está bien fuerte y bueno, siempre digo que esto es un problema y un compromiso de todos, ¿no? Que tenemos que trabajar sociedad, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo y bueno, obvio que todos los que tenemos responsabilidades tenemos que tomar un rol activo en esto. Así que gracias por tu aporte, Raúl. No la estoy viendo a Dora Barranco en estos momentos, pero creo que está conectada. Dora, creo que perdimos de vuelta a Jorge, a Jorge Alemán. Me parece que lo perdimos de vuelta. Ahí estamos hablando para ver si lo podemos... ya lo perdimos hace mucho cuando se fue a vivir a España. Ahora, bueno, una compañera que la verdad que también la conocí. Hola. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge. Hola. Jorge, ¿estás? Sí, desde hoy que estoy intentando hablar, pero no sé por qué no me dejaban desmutearme. Ahí estoy, ahí te escuchamos. Vamos a hacer una cosa, Jorge. Sí. ¿Tenés la palabra para que no se te Sácalo. caiga? Dora, lo dejamos hablar a Jorge. Jorge, todo tuyo el tiempo. 10 minutos, lo que puedas hablar. ¿Me escuchás bien? Sí, yo lo escucho. No me veo, pero bueno, Perfecto. eso no es... Perfecto, perfecto. Se cayó de vuelta Jorge. No, ahí estoy, ¿no? Ah, bueno, dale. ¿Estoy? Jorge, recién Raúl nos hizo una introducción de Sí, la lo violencia escuché. institucional. Excelente. Bueno, buenísimo, dale. Bueno, en Todo primer lugar quiero agradecerte especialmente a vos, Horacio, haberme invitado a esta mesa de honor, donde me siento evidentemente en desventaja. He escuchado recién la magnífica intervención de Raúl Zaffaroni. Y bueno, yo querría presentar algunos rasgos así, algunas conjeturas y rasgos elementales de los derechos humanos en su diferencia específica de Argentina para sumarme a las distintas reflexiones, ¿no? En primer lugar, quisiera decir que, a diferencia de Europa, en donde los derechos humanos son
algo institucional o un subsistema de la realidad o algo que pertenece a la administración misma de las cosas, la especificidad del caso argentino de los derechos humanos es que los mismos tienen una fuerza instituyente. Es decir, en primer lugar, diferencio el carácter instituyente de los derechos humanos argentinos de lo institucional europeo. En segundo lugar, lo que le otorga ese carácter instituyente ha sido el trabajo que todos ustedes saben que se ha realizado con la memoria. Defino por memoria aquella praxis que está todo el tiempo en un tratamiento simbólico del olvido. Y ese tratamiento simbólico del olvido es siempre, por definición, interminable, no se satura nunca. A la vez entiendo por memoria el duelo por los caídos y por los desaparecidos, pero no solamente, como se suele hacer en Europa, desde el punto de vista monumental u ornamental, o organizando monumentos y archivos, sino como sucedió en la especificidad de gestión de los nombres y de los cuerpos, sino toda una elaboración retroactiva de las narrativas políticas, de las causas políticas y de los momentos de lucha y sus posibles relecturas desde el presente. Y por último, lo que le da la fuerza instituyente e interpelante a los derechos humanos es que los mismos hicieron todo el circuito, realizaron un circuito que dieron lugar a un sujeto histórico, es decir, pasaron primero por la comunidad, con las abuelas, las madres e hijos, luego fueron a la sociedad a través de los organismos y por último a la política de Estado. Este carácter instituyente de los derechos humanos, que está abierto a problemáticas como recién acaba de describir Raúl Zaffaroni, es muy diferente de lo que considero que sería el carácter liberal de la memoria, es decir, cuando la memoria ha perdido su carácter instituyente y se reduce pura y exclusivamente o a su dimensión académica, o a su dimensión monumental, o a un puro trabajo historiográfico, o incluso a una espectacularización de la memoria, como sucedió con el Holocausto. Por eso no soy a veces muy amigo, reconociendo el carácter excepcional del Holocausto y los trabajos intelectuales que él mismo suscitó, que sea el Holocausto el núcleo de sentido último desde donde se piensen los problemas de la memoria. Pienso que América Latina, y en especial que les son específicos. He conocido montones de pensadores europeos dedicados a pensar el Holocausto y no han querido saber nada de lo que fue nuestra política de la memoria y la verdad y la justicia en América Latina. Y esta es para mí, e insisto con ello, la diferencia entre una memoria instituyente ligada a un movimiento nacional y popular a la memoria liberal, que se caracteriza precisamente por esta dimensión de archivo, de monumento, de trabajo académico e incluso, en el peor de los casos, de espectacularización. Por último, hay un nuevo proyecto internacional de las ultraderechas, que por distintos motivos que he trabajado bastante, y me permito hacer una autorreferencia pidiendo disculpas, yo distingo esas ultraderechas de lo que se llama populismo. Estas ultraderechas ya no son la captura de la memoria a través de la dimensión liberal institucional, en donde la memoria pierde su fuerza instituyente. Ahora las ultraderechas ya tienen un proyecto de amnesia general, porque como a la vez están intervenidas por el neoliberalismo es la exigencia del presente absoluto, de la destrucción de los legados y de la imposibilidad de que esos legados sigan siendo descifrados en sus enigmas para transmitir. No quedan ni enigmas, ni legados, ni nada que transmitir. Es un proyecto de amnesia absoluta. Esto quisiera, para terminar, que no se entendiera en una lógica binaria de infraestructura, superestructura, como si los derechos humanos y las políticas de la memoria, de la verdad y la justicia fueran meramente superestructurales. He escuchado en estos días, a raíz de estas elecciones en Estados Unidos, a compañeros y a compañeras que estarían próximos a nuestro campo, que consideran que, por ejemplo, Trump es como una especie de peronista norteamericano por su política proteccionista y por lo que ha podido suscitar en su administración de gestos antiglobalizadores. Para mí es un insulto al peronismo.
transformar al Perón rubio del norte en alguien que pueda pertenecer al mundo nacional y popular. Porque ser homófobo, estar en contra del LGTBI, ser antifeminista, no es nada más que un puro añadido superestructural. Define integralmente una política de base y una estrategia mundial que tiene la ultraderecha, porque si uno ve la matriz simbólica de esos discursos, todos consisten en tratar de formular la posibilidad de una identidad que se cierre sobre sí misma, excluyendo a los elementos que la amenazarían, que suelen ser los extranjeros, los inmigrantes, los comunistas y ahora ya también el populismo y el feminismo. Sobre todo creo que la ultraderecha ha nacido para atacar dos frentes, el feminismo y el populismo. En ese aspecto y en ese proyecto de amnesia general, yo no tengo ningún problema en denominar, por ejemplo, a Trump ultraderechista. Hay algunos que rápidamente me dijeron que eso quiere decir hacerse ilusiones con Biden o con Obama, con Clinton. En absoluto. Cualquier latinoamericano sabe que no puede esperar nada de los demócratas, pero eso no quiere decir que se borren las diferencias y no se siga. La verdadera crítica es la que discierne sobre los límites. Y verdaderamente considerar a alguien que alienta a los proyectos ultraderechistas, aún porque tengan apariencias antiglobalización, eso no les da, vamos a decir, el lugar de lo nacional y popular, ni restituye lo que a nosotros nos interesa, que es el proyecto de las memorias interpelantes e instituyentes. Considerar que son puros datos, esto también está muy fuerte en Europa. Por ejemplo, en Italia hay una corriente que se define de izquierda en lo económico y de derecha en lo cultural y que quiere construir un espacio normativo en contra del feminismo, del LGTBI, el movimiento gay, como si esos fueran elementos secundarios. Lo que nos ha enseñado la experiencia argentina es que un movimiento nacional y popular se reinventa, se redefine a sí mismo y se transforma históricamente en la medida en que precisamente los derechos humanos y las políticas de la memoria sean instituyentes y no institucionales. Por eso no me hago ninguna ilusión ni con Biden, ni con los demócratas, ni sé cuáles son las incógnitas que se pondrán en juego en relación a su política con Latinoamérica, pero me opongo también claramente a la idea de creer que porque hizo políticas proteccionistas o industrialistas o antiglobalización, ya por ello se transforma en una opción popular que nos interesa desde el liberalismo. No, esa es una ultraderecha neoliberal, porque además a un imperio no se lo juzga solo por su política interna, precisamente es un imperio porque hay que juzgarse con respecto a Latinoamérica. Con lo cual yo pienso que, y con esto finalizo, que es muy importante destacar que esa praxis de la memoria en el tratamiento interminable del olvido y ese carácter decisivo que tuvieron los derechos humanos en la Argentina para transformar todo el orden simbólico del movimiento nacional y popular, no es un elemento superestructural, no es un elemento administrativo solamente, no es una pura subdivisión del sistema político, constituye uno de los vectores de la militancia política y la posibilidad que tiene esa militancia para estar abierta permanentemente a las posibles transformaciones que se puedan poner en juego. Por lo tanto, con esto finalizo. Yo tengo una buena, sea aquel proyecto histórico que tenga al pueblo como sujeto en un horizonte emancipatorio, y jamás aceptaré que se lo confunda con las ultraderechas, jamás consideraré un dato menor que sean antifeministas, xenófobas, racistas, como si eso fuera un elemento externo a la política y que lo importante es que fueron protectores o protegieron, rompieron con los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Todo esto que muchos compañeros y compañeras próximas a nuestro campo político cuando quieren otorgarle virtudes
el Perón Rubio del Norte. Es política argentina. La política argentina ha enseñado que la memoria no es un universo cerrado, no es un universo que se pueda clausurar, y que precisamente es una de las grandes fuerzas interpelantes que impide ese esencialismo que caracteriza actualmente a las ultraderechas y que se expande internacionalmente y que busca construir identitariamente realidades que están definidas por la exclusión de los otros. Bueno, nada más y muchísimas gracias. Gracias, Jorge, brillante, la verdad, para No, escucharte gracias a un ustedes. buen rato, un buen Me rato. siento intimidado con esta No, mesa. no te hagas el humilde. No te hagas el humilde, tal cual. Se activa la... Bueno, a ver, ahora estamos. Bueno, quiero decirles, contarles que aparte Jorge, tengo el orgullo de que fue muy compañero de mi papá, por lo menos compañero de la universidad. Admirador, compañero y admirador de tu papá en la época en que estábamos en la Independencia. En la Facultad de Psicología, que en ese momento era Filosofía y Letras, y la verdad que yo lo conocía a Jorge, él contándome esa anécdota, ¿no? Sobre mi papá. Así que bueno, es una Del que sos bastante parecido, debo decirte. Gracias, Cada vez Jorge. que te veo lo recuerdo. Bueno, ahora tenemos la palabra de una mujer en mayúscula, ¿no? Pero porque para mí es también el reflejo de una compañera. Nosotros, digo, cada vez que vemos a estos compañeros que sobrevivieron, que militaron, que siguieron la lucha, vemos pedacitos de eso que armamos siempre, ¿no? Y Dora, una mujer que es cariñosa, que cada vez que la veo me da ganas de abrazar. Nos conocemos también hace mucho. Y bueno, tengo el orgullo de que Dora, aunque tal vez mi compañera de hoy no esté muy de acuerdo con términos de Dora, pero Dora siempre me coloca en el lugar de los que fuimos construyendo o desconstruyendo ese patriarcado y ese machismo. Tal vez ahí sería un buen debate con mi compañera actual, pero bueno, no viene al caso en este momento. Así que, bueno, Dora Barranco tiene la palabra en este cuarto encuentro federal, en esta mesa de apertura del cuarto encuentro federal. Bueno, muchísimas gracias, querido Horacio. Sí, te voy a dar carnet de deconstrucción en evolución gigante. Así que bueno, no sé ahí si hay alguna contrariedad con tu querida compañera. Quiero decirles que estoy muy emocionada esta mañana, agradezco muchísimo esta posibilidad de estar juntos en este cuarto encuentro, que es una superación de algunas formulaciones configurativas inmediatamente anteriores. Voy a decirles que también un enorme homenaje a Pino y a Víctor, en fin, son inmarchitables, así que bueno, por eso también me conmueve particularmente este movimiento que estamos haciendo hoy. Y permitime celebrar a Naila. Naila es así, creo que el emergente extraordinario de todas las luchas antecedentes en orden a la conquista igualitaria de derechos para las mujeres y las disidencias. Y en ese sentido voy a hacer esta pequeñísima intervención. Gracias a Raúl y a Jorge por haber también situado en el plexo fundamental de los derechos humanos a los derechos que tienen que ver con la condición de las mujeres y de las disidencias, en el enorme arco sexual de esas disidencias. Entonces, porque es una referencia central. A mí me parece que efectivamente estamos en un cambio de época. En la Argentina, particularmente por las circunstancias que estamos viviendo, a partir del 10 de diciembre y del compromiso fundamental del gran frente que constituimos, del Big Frente, que es frente de frentes, en torno a algunas cuestiones que me parece que son de
íncita, absolutamente íncita, participación, inexorable participación en el plexo general de los derechos humanos. Me refiero sobre todo a dos cauces sostenidos durante la campaña y refrendados, sobre todo el último día 1 de marzo, cuando nuestro presidente abrió las sesiones parlamentarias, y es volver sobre estos dos cauces fundamentales de la promesa reparatoria en nuestro país, y es justicia social y justicia de género. La justicia social, obviamente, no es apenas una evocación de un enredo que tiene particularidades de alguna manera históricas. Estos días he estado repasando, por razones de una charla que tenía que dar, sobre la Constitución de 1949, aquella extraordinaria pieza que fue defenestrada con el golpe militar de 1955, y Raúl lo sabe muy bien, una Constitución defenestrada por una proclama. Es algo extraordinario. Lamento muchísimo que en las escuelas y en las facultades de Derecho el repertorio destinado a historia del derecho sea mínimo, absolutamente mínimo, y casi no haya ninguna oportunidad para el análisis de lo que es la ruptura por ejemplo, nada menos que de órdenes jurídicos, de constituciones, como ha sido la de 1949. Y digo, ¿por qué vuelvo a esa Constitución? Porque el magna de derechos sociales, económicos y personalísimos tienen un diseño ahí notable, absolutamente notable. Cuando digo personalísimos me refiero también a que era la Constitución que traía la disolución de aquella marca de la patria potestad absolutamente asignada al pater. Esa Constitución del 49 también había determinado la corresponsabilidad de los cónyuges. Por lo tanto, y no me voy a demorar en esto, pero quiero decirles que vale la pena volver a revisarla en el sentido de proyecto renovado actual. Volver sobre el cauce fundamental de aquella Constitución, que era, en todo caso, la significación de los vertederos principales de aquel movimiento nacional y popular, que, como dice Jorge muy bien, por favor, no lo comparemos con ninguna fórmula de derecha, con aquellas, a veces, yo diría, erradísimas conceptuaciones que pueden provenir hasta de la ciencia política, en el sentido de hacer asimilables figuras como la del señor Trump, por ejemplo, con la del general Perón. Entonces, quiero ir más adelante, todavía porque tengo poco tiempo, y decir que hay hoy un compromiso fundamental de derechos humanos, tal como se transita conceptualmente en el sentido de plexo general de todos los derechos. Derechos sociales, derechos políticos, derechos personalísimos, derechos económicos. Todo este plexo significa hoy el compromiso de derechos humanos en nuestro país. Entonces quiero especialmente hacer una referencia a los desafíos que tenemos para conquistar equidad por parte de China y, desde luego, asegurarse todos los derechos que derivan de nuestra gran ley de identidad de género, que todavía evidentemente tiene una serie de interpelaciones por parte de las comunidades. En fin, me parece que hace falta, hemos avanzado mucho con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero hemos avanzado mucho en lo que es la disposición de políticas públicas
En este momento voy a conmemorar nada menos que el Plan Nacional contra todas las violencias y sus programas, uno de ellos acompañar, que justamente hay en este momento 4 provincias que han adherido y hay unas cuantas que están en el proceso de adhesión. Este es un plan que tiene un significado fundamental para garantizar derechos de seguridad frente a las violencias que sufren las mujeres, que constituyen hoy un flagelo gravísimo, dada la índole, las cifras de femicidios que tenemos. No se ganaría mucho con el plan si no hacemos una reconstrucción vigorosa de la justicia en nuestro país, y Raúl lo sabe muy bien. Uno de los problemas fundamentales de dique justamente a la expresión de derechos está en la actual organización y administración de justicia en nuestro país. Y ahí un problema central en materia de nuevos dispositivos para garantizar derechos humanos en nuestro país. El Poder Judicial está absolutamente en crisis, lo sabemos muy bien, pero es redundante la crisis que presenta en materia de conceptuación y de administración. Estas circunstancias me parece que deben ser tenidas muy en cuenta. Se trata de reformas de mucha consistencia a futuro. Acabamos de hacer un coloquio en el marco de Argentina Futura para revisar sobre todo qué debería ser modificada en la justicia en nuestro país. No me escapa, son 2 cuestiones que quiero plantear acá como derechos humanos fundamentales, no me escapa en un otro sentido lo que debemos hacer como política pública para asegurar mercados laborales porosos al reclutamiento de mujeres y personas de identidad diversa. Ahí el Estado tiene mucho que hacer para construir derechos fundamentales para la subsistencia. Necesitamos, obviamente, unas políticas bien osadas, de modo que el Estado pueda intervenir en el mercado laboral, porque al final la mano invisible del mercado laboral es una mano patriarcal. Por lo tanto, yo abono con mucha fuerza la idea de que tengamos un set de políticas para que sea muy porosa la representación de mujeres en marcos todavía muy misóginos, en donde las mujeres no pueden trabajar y las personas en el comillado trans tampoco pueden ser admitidas. Y me refiero al conjunto de actividades de mayor productividad de ingresos que tenemos en este momento. En cuanto salgamos de este marasmo actual, debe pensarse una adecuación de política pública a través de mecanismos fiscales y demás, para que haya un ingreso a la altura de las consideraciones de igualdad de sujetos en nuestro país. Finalmente, porque ya transcurrió mucho tiempo, quiero decirles lo que me parece que todas, todos y todes saben: los derechos humanos básicos de las mujeres en nuestro país están reclamando que sea ley el aborto en la próxima e inmediata gestión, ahora, en las próximas sesiones del Congreso. Necesitamos que esto efectivamente sea conquistado, porque se trata nada menos que de resolver la autonomía fundamental de todas las personas gestantes, y no puede haber derechos humanos consagrados en plenitud si existe esta imposibilidad de autodeterminación. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Grande, Dora, gracias, hermosa. Bueno, sí, todos sabemos que va a ser inevitable, ¿no? Que va a ser inevitable que tengamos
en breve una ley para que todas las mujeres puedan decidir. Acá tenemos nuestro pañuelo presente. Como diputado acompañamos desde siempre la ley y hoy como compañeros militantes acá en el encuentro todos acompañamos la ley y esperamos que en breve nuestra democracia pueda reparar en esto también. Quiero agradecer a Naila, a Raúl, a Jorge, a Dora. Esto fue la mesa de apertura. Quiero contarles que, bueno, ahora a las 11 arranca en simultáneo 4 Zoom distintos. Está la mesa de salud mental y derechos humanos, la mesa de comunicación y de derechos humanos, que son distintas salas de Zoom, juicios de lesa humanidad. Y el próximo que está a las 11 es pueblos originarios. Después tenemos a las 14 horas 4 mesas simultáneas de Zoom también, que son violencia institucional, espacio para la memoria, diversidades, trabajo y derechos humanos. A las 16 horas tenemos 3 mesas simultáneas de Zoom, que son migrantes y comunidad afrodescendientes, identidad y lawfare, ¿no? Y después el cierre, que bueno, en el cierre invitamos a todos a las 18 horas en el cierre, que nos va a acompañar Pablo Abrau, ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos va a acompañar Gabriela Rivadeneira, que también va a estar en la Comisión de lawfare, que fue presidenta de la Asamblea Legislativa de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, ex asambleísta y hoy exiliada política en México. Y nos va a acompañar Tati Almeida. El videíto de Estela lo vamos a pasar a la tarde si no se puede conectar. Y bueno, y un cierre también, vamos a estar ahí cerrando esa mesa. Así que los invito a participar. Rápidamente quiero saludar a todos los compañeros y compañeras que están conectados, a los secretarios de Derechos Humanos de las provincias, que este encuentro federal surgió, como dije antes, en el fortalecimiento y la resistencia. Ahí la veo a Erika, lo vi a Pocho. Bueno, no quiero nombrar a todos porque la verdad que todos y todas fueron parte de crear esta red federal cuando el neoliberalismo nos quería decir qué hacer en materia de derechos humanos, ¿no? De acá dijimos, como decía Olmedo, y armamos nuestro propio espacio, que es esto. Y este es el cuarto y estamos orgullosos de seguir sosteniéndolo y lo vamos a seguir sosteniendo. Y todos aprendimos de esto de nuestras madres y abuelas, ¿no? De ser rebeldes ante ciertas imposiciones. Así que gracias a todos por participar. Invito a todos que sigan en este día largo, en este encuentro federal, participando en las distintas comisiones. Quiero decir algo, que hoy yo, no lo dije, pero yo hoy tengo una responsabilidad en el Estado, que soy secretario de Derechos Humanos. Quiero decir algo con esto. Todo lo que surja de estos encuentros federales, como militantes que somos, lo vamos a trabajar desde el área pertinente de Derechos Humanos, de las distintas direcciones, subsecretarías, con las provincias. Como venimos trabajando hace 4 años, fuimos construyendo nuestra agenda en materia de derechos humanos, producto de estos encuentros. Así que, bueno, de vuelta, Raúl, gracias porque siempre estás, no puedo decirte otra cosa. Dora también, y Jorge, no sé si sigue conectado, si lo perdimos o no, pero mandarle un abrazo allá en España. Espero que termine la pandemia pronto, así podemos hacer alguna cena todos juntos. Gracias, Naila, nos estamos viendo y gracias, pasen a las comisiones.